miembros de tracción, miembros de compresión, flexión junto con montantes. El último fue el caso de las columnas que están sometidas a carga axial en el momento de ambas direcciones. Lo que no hace falta para completar algún diseño es nuevas conexiones. Y ese es el tema ahora. Esos son los tipos de conexiones, los dos métodos para conectar miembros de acero. En el caso de los pernos, vamos a ver comenzar con los pernos, ¿no? El mecanismo básico de un perno y los pernos realmente se usan realmente para traspasar fuerza de una placa a otra. Y las placas tienen que estar en esta forma. Tienen que estar traslapadas a una determinada distancia y se hacen los huecos y entonces ahí puede poner el caso de un perno, ¿no? Un tornillo. Tiene que estar buscado. Y voy a poner la tuerca acá. La cabeza y la tuerca. Voy a ponerlo en planta, se vería muy bien. Ese es el concepto básico del método cuando se usa perno. Entonces, vamos a ver el mecanismo, cómo se transporta esta carga de aquí a acá. Y los tipos de fallas que pueden haber. Bueno, primeramente, ya vimos que primeramente esta fuerza se va a transmitir con un esfuerzo uniforme, digamos, una carga axial, digamos aquí. Y entonces ya vimos cómo hacer que este miembro no falle, si es un miembro de tracción, por ejemplo. Digamos que había que determinar que entre las conexiones no fallen, o sea, lo mismo. O sea que este miembro ya tiene que estar diseñado para que no falle, porque aquí viene la fuerza, ¿no? Entonces, una vez que la fuerza viene por aquí, vamos a botar de este lado. La fuerza viene, digamos, por este miembro, con una fuerza uniforme, y entonces, cuando cortamos aquí, por ejemplo, vamos a entender que aquí se disminuye el área, por eso tenemos que considerar el área neta. Si la fuerza de compresión, realmente la cosa cambia, el hueco no afecta realmente la capacidad. Pero lo que digo es que una vez que la fuerza pasa por aquí, hay el efecto de la placa sobre el perno, ¿no? Cuando yo hago esto, ustedes ven en caso de tracción, yo hago esto aquí, la fuerza se transmite presenta el perno, ¿no? A una fuerza aquí T. O sea que esta fuerza pasa por aquí y de repente aquí la placa la aplica el perno con una fuerza P. O sea que si hacemos cuerpo libre del perno, lo cortamos por aquí, tenemos esto.
Y si vemos la placa, si hacemos cuerpo libre de la placa, sí, sí. Esa es la estática del cuerpo libre de la placa, y entonces aquí, para que esto tenga equilibrio, realmente aquí se produce un esfuerzo importante. O sea, usted ve que en este punto, el efecto del perno sobre la placa es que le puede producir aquí un achurramiento. Así que eso hay que cuidar de que esto no pase. O aplastamiento. Esa presión intensa puede hacer que esto aquí falle, ¿no? Y eso es realmente lo que ocurre. O sea, si eso se excede, lo que va a pasar es algo como esto. Voy a acelerar un poco. El material se va, esto es lo que va a pasar, se va ovalando, se va. Por otro lado, hay otro tipo de falla que puede pasar aquí. Si esto está muy cerca de esto, lo que puede pasar es un poco. Ese es el otro tipo de falla que puede ocurrir. Tenemos que cuidarnos de esto, para que no ocurra esto, tenemos que cuidarnos de esto porque no se degrade. El perno no puede estar muy cerquita de esto. Le va a pegar esa selladura. Los dos planos de selladura aquí son los que van a resistir esa fuerza. Normalmente para el perno esto no es problema. Lo más probable es que falle primero esto por estos tipos de cosas antes que el perno, o sea, la presión de la placa sobre el perno es difícil que el perno falle aquí por achurramiento. El problema con el perno es esto, el cortante. ¿No? Bueno, o sea que ya tenemos que la fuerza pasó ahora a este plano y esta fuerza se le pasa. Esta fuerza pasa al otro lado, o sea, al otro lado del perno, a la otra mitad del perno, y entonces de ahí pasa lo mismo, para lo que vimos arriba pasa del lado abajo, o sea, ya la fuerza pasó de aquí, ¿no? Y para la placa abajo, tenemos entonces aquí, ¿no? El perno le va a aplicar a la placa, aquí hay que decir que para la placa abajo hay que también ver el achurramiento lo mismo que pasó acá, y que este pedazo no se desgarra, lo mismo que pasó para acá. Y ya de ahí, ese es el camino, o sea, esos son los eslabones para que la fuerza pase de un lado al otro. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que no nos falle aquí, que no nos falle acá, que el perno no falle posicionado. Esas son las tres cosas del ámbito. Así que si queremos diseñar una conexión, que es el caso más fácil que se conoce con la conexión simple, de una placa de acero, bueno, en donde la fuerza que queremos transmitir pasa por el centroide del grupo de perno, o sea, los pernos están distribuidos de tal manera que el centroide del grupo de perno, o por el centroide del grupo de perno pasa la línea de acción de la fuerza. Entonces, el diseño realmente es un diseño, o sea, el diseñar la cantidad de pernos
es un proceso realmente sencillo, ¿no? Una de las cosas, para evitar esto, para evitar la falla por tanto, ¿no? El número de pernos, o sea, la hipótesis es que la fuerza P se va a distribuir a cada perno, como somos pernos de un solo diámetro, a cada perno le va a tocar lo mismo. O sea que la fuerza de un perno va a ser P entre el número de pernos, ¿cierto? Esa es la fuerza de un perno. Entonces, lo que tenemos que hacer, P último, esta es la fuerza en un perno, y esto tiene que ser menor que la phi Rn del perno, o sea, la resistencia nominal del perno. Es igual la phi en perno, el factor de la phi que el código es 0.75, y esta Rn, ¿no?, es igual al área del perno por el esfuerzo constante. Me falla, ¿no? El área del perno, necesidad de uno. El área de un círculo. Voy a usar el valor que usa el esfuerzo. A ver, este esfuerzo de falla. Es 0.4 el esfuerzo último de ruptura del material del perno. O, vamos a ver aquí el otro valor, el área del perno, por 0.5 la FU del perno, la FU del perno. Los pernos que más se usan normalmente para edificios de estructura normal es el perno hecho de un acero conocido como el A325, y para este acero, para este material, este valor que está aquí es 120.000 kilos por pulgada cuadrada. Así que si lo sustituimos acá, vamos a tener ahora voy a explicar por qué hay dos valores. Este es para el acero A325, porque hay dos valores. Se usa un 40, o sea, se usa un 80% de esto. Voy a poner más telegráfico. Lo que pasa es que si la roca está aquí, o sea, si la roca es tan larga que está en el plano de falla, entonces usted sabe que cuando usted hace una roca, el área es menor, ¿no? Menor como 80%, o si menor que el diámetro, el área que hay en la lesión sin la roca. O sea que si su perno es tal, o sea, si las placas son tales, la roca es tan larga que va a estar incluida en el plano de falla, entonces es un 80%, por eso pasa el 100%. Si su perno, el tamaño del perno, por eso es tal que el plano de falla va a quedar
en el plano de falla, que no va a haber rosca, entonces uno puede usar un 50, un 20% más, 0.5. Entonces a esto se le conoce como, voy a ponerlo aquí, el A325N, y este es el plano A325X. Esta N viene de la N de esta N, y esta X viene de esta X. O sea que en un plano, cuando se dice usar el plano de 3/4 A325N, es un plano donde la roca va a estar incluida. El problema es que normalmente se prefiere, aunque la roca quede fuera del plano de falla, uno no sabe que si cuando se compra el tornillo, dependiendo del grueso de las placas que va a unir, si la roca hay que estar bien seguro de que se va a poner un tornillo tal que la roca no va a quedar ahí. Así que normalmente se usa esto más conservador. Para un ejemplo concreto, por ejemplo, yo voy a poner una tablita aquí. A325N. Para pernos de 3/4 y pernos de 7/8, eso es más usado, ¿no? Esto viene siendo 15.9x, 21.6 y 28.3. Y cuando no hay, esto pasa a 19.9, 27.35. Normalmente este es el tipo de perno más usado, ¿no? Y el otro es 3, para la textura más o menos común y corriente, de 3/4. Así que estamos hablando de unas 16.000 libras, ¿no? Aproximadamente. Quiere decir que si yo quiero diseñar una colección, uso esta ecuación, donde esto se ve para el caso específico de esto. O sea que si supongamos que tengo aquí una 160.000 libras y quiero usar A325N, entonces sencillamente divido esto entre el número interno, que tiene que ser menor de 15.9, o despejando el número de perno va a ser igual o mayor que 160.000. Claro, si voy a poner en número par, tiene que ser 12. Profe, disculpe, ese 15.9, esos valores de la tabla, ¿qué son? ¿Ah? ¿No? ¿Qué son esos valores de la tabla? ¿Perdón? Esos valores de la tabla 15.9, 22.6, Sí, eso sería ¿qué son? la capacidad, usando esta fórmula. El FIRN, profe. Vaya al menos que es punto 44 pulgadas cuadradas por esto, que es 120. Ya el resultado. Sí, la tablita ya esta fórmula para estos 3 pernos. De esos 3 diámetros. Sacó un perno de 3/4, si se da alta 125N, resiste 15.900 libras. Así que eso es el número mínimo de pernos para que no nos falle si se dura, pero hay que comprobar estas cosas, ¿no? No ya sé que el perno no falla si se dura, pero que no sé. Si por ejemplo este perno aquí se desgarre, o inclusive entre estos dos, este mismo fenómeno que está aquí se puede dar si estos pernos los pego muy mucho, ¿no? O sea, para este perno este es el borde, para este perno este es el borde. Entonces yo pongo esto aquí así y yo puedo tener esto se desgarre. Así que
el código tiene las fórmulas para, determinar la capacidad IRN, pero para este tipo de falla. Y también para este tipo de falla. Y son las siguientes. La capacidad del perno por aplastamiento es igual a, vamos a ver directamente con los resultados, 1.8 P por T. Como la placa es el P de la placa, no del perno. Esta es la resistencia a tracción de la placa, que para normalmente las placas son de acero a 35, así que normalmente puede hacer 58.000 libras por pulgada cuadrada. D es el diámetro del perno y T es el espesor de la placa. Este es el área especialmente de la proyección donde la placa, este es el perno y esta es la placa, esa proyección que trae esa sesión de esto con esto, es el área en la cual se va a aplicar la fuerza que va a producir el aplastamiento. El área de contacto. Así que, por ejemplo, vamos a usar ese mismo perno. El perno de 3/4, por ejemplo, y vamos a tener que tengamos una placa, supongamos que la placa sea de 3/8. Vamos a ponerle un cuarto, este de la 10. Veamos, 1.8 por 58. Por 58.000 por 0.25 por el diámetro del plano que es 3/4, también da 19.500. Lo cual significa que para un perno de 3/4 gobierna la falla por selladura. Claro. Es más débil el eslabón cortante que el eslabón aplastamiento. Para una placa que es delgadita, un cuarto. Normalmente las placas de estos son de un cuarto para arriba, así que usando el pelón más chiquito de un cuarto, esto es mayor que eso, así que usando esta cantidad de pernos no vamos a tener problemas con aplastamiento. Y para este caso, para el desgarre, todo va a depender de a qué distancia yo voy a poner mi perno y qué distancia yo voy a poner entre este perno, los pernos extremos y el borde de la placa. Y también qué distancia va a tener para los pernos internos, para que no se me desgarre entre ellos. La fórmula es siempre este punto de conexión. Por desgarre. Eso, resumiendo, va a quedar el punto 9, ya con la FI todo, la FI de la plana, multiplicado por RSC por 3.
L sub C es la distancia del borde del perno al borde de la placa. Y en el caso del perno interno, L sub C viene siendo. O sea que, por ejemplo, como normalmente las medidas que uno tiene ahí son el espacial, los pernos que tienen que se usa la letra P. Entonces, para este perno, L sub C sería P menos el diámetro del hueco. De esta distancia del borde del hueco, acuérdense, el hueco se hace más grande que el diámetro del perno, un poquito más. Así que voy a poner aquí DH igual diámetro del hueco. Y para este caso, si yo tengo, es este. Y esto, esta L sub C sería para los pernos internos, interiores. Y para el perno de borde, la L sub C sería esta distancia, va a llamarle L, la distancia de aquí al extremo, menos medio diámetro. Profesor. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente se ha estandarizado, además en las tablas del código, las convenciones se han estandarizado a usar papel espaciado en el sentido para ver la fuerza de 3 pulgadas. Y la distancia de aquí a acá es muy media. Así que, por ejemplo, si tenemos un perno de 3/4, media, esa no es la forma. Vamos a hacer lo mismo acá, 0.9 por una placa de acero A36 que es usual, continuamos por la LC por un perno interno sería 3 pulgadas menos el diámetro del hueco. Bueno, el diámetro del hueco para este sería 3/4 y se le agrega un octavo. Sería 7 octavos, ¿no? 7 octavos. Y pues vamos a poner un cuarto también, no voy a poner todo eso. 3 menos por 1.25 por 58.000 y por 1.9. Hablando de 27, o sea que 27 kits. O sea que tampoco está el problema. O sea, si usted decide poner su espaciado de perno a 3 pulgadas, no tiene esto realmente no es problema, y realmente casi siempre vamos a tener que usar para determinar la cantidad de perno los valores de esta tabla. O sea, el eslabón débil va a ser importante. Para un perno exterior, para un perno interior, ¿no? Y como esto es una y media, es estándar, esto sería 1.5 menos la mitad de 7 octavos, o sea, 7/16 ahora, por un cuarto, tendríamos acá 1.5 menos 7/16 por 1.25 por 58.000 por 1.9. Aquí sí hay problema. Para una placa de un cuarto, para 3 octavos ya no.
porque la 3 octavas sería 20. O sea, excepto que tengamos una placa de un cuarto o un perno de 3, de 7 octavos, digo, de 3 cuartos. Entonces, los pernos, lo que pasa es que se vuelve más complicado el diseño. ¿Por qué? Porque solamente estos dos pernos son los que ahogan. Solamente estos dos pernos van a poder resistir, asumiendo que fuera igual para la placa, van a resistir 386, pero los otros, el resto, si lo ponemos a 3 pulgadas, estos 4 de acá van a poder resistir 15.900. Entonces aquí el diseño se pone más complejo porque yo lo que tengo que hacer es que la suma de resistencia sea mayor que 260.000. Entonces yo voy a tener 2 pernos por 13 minutos, 2 pernos por 3 y pico, y entonces el resto tiene que ser n pernos adicionales por 15.9 igual a 160.000. Entonces yo ahí les veo cuántos pernos adicionales. No sé si me explico. O sea que cuando